Hoy vamos a hablar de un clásico de los 90 que tuvo la fortuna de aparecer durante más de una década entre los top 100 de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y que aún a día de hoy es considerado por muchos como parte del top 10 de imprescindibles de su plataforma nativa, Commodore Amiga. Y este juego no es otro más que el fabuloso Speedball 2 Brutal Deluxe. No os lo perdáis, porque hablaremos de toda la saga, de los intentos fallidos a la hora de modernizarlo y de todo lo que rodea esta maravillosa obra de los Bitmap Brothers. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Corría el año 1988 y un pequeño y desconocido grupo de programación británico, compuesto por 3 integrantes, lanzaba al mercado y casi de forma simultánea sus 2 primeras obras, Shannon y Speedball. Del primero hablaremos en breve con su correspondiente vídeo, pero cabe aclarar que se trató de un shoot 'em up que logró una enorme repercusión en Reino Unido tras aparecer en un programa infantil que lo empleaba a modo de juego en línea con participantes en tiempo real, valiéndose del uso del teléfono. Del segundo, como es lógico, destacaremos que se trató de la primera entrega de la saga, siendo un juego que, si bien no gozó de una popularidad extrema a nivel mundial, en su tierra natal rápidamente se convirtió en un pequeño fenómeno. Se trataba de un videojuego que cogía parte de inspiración del hockey y del balonmano reales, y les añadía una capa con estilo cyberpunk para dibujar un ficticio deporte futurista en el que los 5 componentes de cada equipo se debían abrir paso a golpes hasta llegar a la portería contraria y lograr marcar. Entre sus peculiaridades, destacaba que el terreno de juego permitía lanzar la bola contra los límites del mismo para que rebotase, que existían unas aberturas en las paredes centrales que permitían lanzar la bola dentro y hacer que saliese por el lado opuesto del campo, y que de forma aleatoria aparecían power-ups dispersos que nos permitían congelar a los rivales durante unos segundos o ser más veloces temporalmente, por ejemplo, y monedas, que más tarde podríamos emplear en mejorar a nuestro equipo. Otra particularidad propia era la de lanzar la bola sobre determinado elemento del campo de juego para electrificarla, y de este modo poder lanzársela a los jugadores rivales y provocarles un daño importante, ya que cada jugador contaba con su propia cantidad de resistencia, y al hacerla menguar, el rendimiento de los mismos descendía, y si lograbas dejarla a 0, además obtenías puntuación extra. Cabe mencionar que a base de golpes simples también podíamos provocar el mismo efecto. Pero dejando estos detalles a un lado, lo que de verdad triunfó y destacó en Speedball fue el modelo de gestión y de mejora de equipos, del que os hablaré en detalle cuando lleguemos a la segunda entrega, y la creación de un sistema de control espectacular basado en el empleo de un único botón para realizar diferentes acciones. Y si bien hoy en día este modelo de experiencia de usuarios puede parecer básico, en 1988 era sencillamente genial y nunca se había empleado con tanto acierto y variedad de por medio, ya que si lo pulsábamos ligeramente cuando teníamos la bola en la mano, la lanzábamos de forma simple. Si lo dejábamos presionado, hacíamos un lanzamiento en altura. Si lo pulsábamos mientras la bola viajaba en altura, el jugador más cercano saltaba para alcanzarla, y si no teníamos la bola y lo pulsábamos a cierta distancia de un rival, se ejecutaba una entrada baja o, estando más cerca del mismo, un golpe de puño. Esto, que a muchos les parecerá hoy en día poco relevante, acabó por resultar en un modelo tan genial y tan bien programado que desde entonces no ha dejado de integrarse en videojuegos de todo tipo, y fue un avance tan brutal que cambió para siempre el concepto de un botón para cada acción. Debo dejar en claro que los Bitmap Brothers no inventaron este sistema, pero sí que lo perfeccionaron al máximo y lo convirtieron en el estándar que es hoy en día. Los problemas de esta primera entrega: la inteligencia artificial tenía un balance complicado, era un juego duro de cojones, y los acabados gráficos, aun siendo buenos, no asombraban en absoluto. Resumido ya a grandes rasgos el original, viajamos 2 años en el tiempo, hasta 1990, cuando el estudio lanza la continuación de la primera entrega, en forma de un juego más bonito, algo más complejo y mucho mejor afinado, bajo el título de Speedball 2 Brutal Deluxe.
Y es que de Speedball 2 mola hasta el concepto de su coletilla, ya que en esta entrega se nos cuenta de primeras que el deporte del speedball terminó por desaparecer debido a la corrupción en torno al mismo y a la exagerada violencia entre los jugadores, convirtiéndose en un deporte que durante 5 años solo existió de modo clandestino, momento en el cual un nuevo equipo aparece y empieza a conseguir tal fama y tal repercusión que las autoridades legalizan de nuevo el juego y vuelve a convertirse en el entretenimiento más popular. Y claro, este equipo no es otro más que Brutal Deluxe, el que nosotros como jugadores debemos hacer progresar en el campeonato del juego. No me digáis que el nombre del equipo no es genial a rabiar y que darle el protagonismo y añadirlo a la coletilla no está bien pensado. Y claro, esto era solo el principio, porque a esta explicación en forma de intro le añadiremos un sonido brutal, con uno de los temas más míticos de la plataforma amiga de Commodore, un diseño gráfico extremadamente mejorado con respecto a la primera entrega y una paleta de color que en aquel momento no tenía igual a la hora de representar brillos y acabados metálicos. Y es que en esta época, ya desde 1986 más o menos, y principalmente gracias a la plataforma amiga y a sus cualidades de audio y de vídeo, los programadores británicos empezaron a trabajar con artistas gráficos de alto nivel, con compositores profesionales y con programas de diseño y herramientas de programación avanzadas que permitieron integrar en los videojuegos para microcomputadores formas de arte complejas. Y parte de este movimiento se lo debemos a Cinemaware, Psygnosis y por supuesto a The Bitmap Brothers, entre algunos otros. Pero dejando esto a un lado y volviendo al juego en sí, Speedball 2, además de mejoras sonoras y gráficas, cambiaba los equipos de 5 jugadores del original por plantillas de 9 integrantes. Introducía en el campo de juego varios elementos que servían a modo de multiplicador de puntos, aumentaba la velocidad de juego y afinaba hasta la perfección su sistema de control basado en el uso de un solo botón. Era más frenético, más salvaje también, porque al haber más jugadores en pantalla se daban muchos más encontronazos y situaciones violentas, y ampliaba las posibilidades tácticas en juego gracias a los nuevos multiplicadores y a mantener el rebote en las paredes del original, el hueco para enviar la bola al otro lado del campo y a integrar nuevos power-ups, encontrando algunos que permitían recuperar salud, otros que aumentaban nuestras características de juego o que menguaban las del rival, e incluso uno que alternaba los controles dándoles la vuelta. La verdad es que había de todo. Y añadamos también que podíamos encontrar partes para los trajes de los jugadores, monedas para las mejoras tras cada partido y un sinfín de detalles que redondeaban en un producto mucho más redondo y variado que el original. Una de las inclusiones estrella de esta entrega fue la de permitir jugar al título en forma de manager, es decir, si queríamos, podíamos gestionar al equipo y dejar los encuentros para la máquina. Y esto era genial, porque si de algo podía presumir Speedball 2 en su momento, era de poseer un manager de gestión y de equipos que era sublime, y que ya en su primera entrega fue todo un acierto, pero aquí, en Brutal Deluxe, lo enriquecieron aún más. Y es que podíamos invertir las ganancias de los partidos ganados y las que encontrábamos dispersas en el terreno de juego en aumentar las características de cada jugador, en hacer nuevos fichajes y en conformar un equipo que mejoraría tras cada partido, pero que lejos de resultar en un aspecto simple, se convirtió en una herramienta que propició en su época que fuesen famosas las guías de usuarios para afinar en la creación de los equipos, porque emplearlo de forma eficiente requería de mucha práctica y de hacer multitud de pruebas con no pocas combinaciones. Y es que podías seleccionar a todo el equipo y mejorarlo levemente, o seleccionar a un solo jugador y potenciarlo todo lo posible. Y claro, existían distintas áreas a mejorar, como en el caso de la resistencia para aguantar golpes, la inteligencia, que hacía que los jugadores fuesen automáticamente a por los power-ups o dinero del terreno de juego de forma más activa, la fuerza, que nos permitía hacer más daño con cada entrada, o inclusive la potencia de disparo, que incidía en la distancia de los pases o de tiro a puerta. Y según combinases todo esto, teniendo en cuenta que había portero, delanteros, defensas y centros, y que no era lo mismo petar al máximo a un jugador que repartir esos dineros en pequeñas mejoras para todos, obtendrías unos resultados u otros en juego. Y esto era realmente así. El gestor de equipos y de mejoras de Speedball 2 era casi otro juego dentro del juego. Era el puto metajuego del título. Si bien no puedo afirmar que se basasen 100% en él, diría que este gestor y herramienta de fichajes funcionaba de forma parecida a la que incluía el maravilloso juego de miniaturas Blood Bowl. Y a mi parecer, Speedball bebe bastante de este fabuloso juego de Games Workshop.
Aunque insisto, esto es una teoría mía. Volviendo a lo que interesa, en conjunto, Brutal Deluxe sobresalía por la calidad de arte que diseñó Dan Malone, un referente dentro de la escuela de diseño británica, por contar con un sonido y composiciones excelentes que provenían de John Foxx, a quienes muchos conocerán por Ultravox o por ser un referente mundial de la música electrónica, como compositor y como productor, y gracias también a un trabajo de programación sublime realizado por las que fueron las primeras estrellas del rock dentro del mundo de los videojuegos, que no fueron otras más que los míticos 3 integrantes de The Bitmap Brothers. Más bonito, más fiero, más duradero y con más opciones y mejoras en todos y cada uno de los aspectos del original. Todo lo que le podrías pedir a una continuación lo contenía Speedball 2, y su sencillez y explosividad, pues quiero recordaros que era un juego en donde un partido duraba 2 tiempos de 90 segundos cada uno, lo alzaron hasta convertirse en uno de los juegos más míticos de los 90, y logró traspasar la fama del mundo de los microcomputadores gracias a un port estupendo para Mega Drive Genesis, que si bien contenía una paleta algo más limitada, por una diferencia relativamente mínima, y un sonido de peor calidad a los mandos, funcionaba igual de bien. Por cierto, las imágenes que podéis ver en pantalla pertenecen a la versión que integra el cartucho de Evercade de Bitmap Brothers Collection 1, que incluye la versión de Mega Drive Genesis de Speedball 2. Dicho esto, y teniendo en cuenta que los Bitmap Brothers no eran muy amigos de sobreexplotar sus creaciones en aquel periodo, máximo hacían una continuación y luego a crear nuevas franquicias, cosa de la que me alegro, Speedball murió, aparentemente, con esta segunda entrega. Pero, como os decía al principio, se trató de un producto bastante trascendente que no costaba inclusive encontrar en listados del tipo los 100 mejores juegos de todos los tiempos. Y con los años, las peticiones de los fans aumentaron, porque querían una nueva entrega de vuelta. Es por eso que en el año 2000 apareció Speedball 2100, en exclusiva para sistemas PlayStation, que más que una continuación puede entenderse como una conversión de Speedball 2 a las 3D, y que si bien se trató de un título bastante digno, los aficionados lo acusaron por resultar en un título menos frenético que el original, algo con lo que no estoy del todo de acuerdo, ya que el título no pecaba realmente por ser menos veloz, sino por complicar los controles en cierto grado, que este fue uno de los grandes aciertos de los originales, y de ser un producto visualmente correcto, simplemente. Y es que debemos entender, y esto le pasó factura a no pocas obras que dieron el salto de las 2D a las 3D, que Speedball 2 era sobresaliente como título en 2 dimensiones dentro de los cánones de las 16 bits, mientras que Speedball 2100 no era puntero tecnológicamente con respecto a los estándares de las máquinas de 32. Y aun con esto, y si bien no es tan genial como su segunda parte, recomiendo encarecidamente probarlo, porque no es una mala adaptación, y en este caso la edición de los equipos es algo más permisiva, incluyendo la opción de poder crear uno a medida y evitar llevar siempre a Brutal Deluxe. Aunque, ¿qué coño? ¿Quién no quiere jugar con Brutal Deluxe? No vendió lo esperado, no cosechó buenas críticas y terminó por dejar en el olvido una saga querida y venerada por no pocos usuarios noventeros, por lo que los años pasaron y hasta 2007 no tuvimos noticia alguna de la serie, momento en el que, por sorpresa, apareció un remaster en versión digital para el Live de Microsoft, que contenía el juego original de Amiga adaptado a mayores resoluciones y una versión modernizada con acabados 3D, pero desde la perspectiva del original. Quizá esta versión, que se conoció también bajo el título del original, Speedball 2 Brutal Deluxe, y a la que luego se le añadió la coletilla HD, resultase en la mejor versión jamás realizada del juego, y pese a ello, tampoco contó con demasiado éxito o difusión. También, a finales de 2007, aparecería para PC y compatibles una nueva reinterpretación del título, esta vez nombrada como Speedball 2 Tournament, que contaba con un aspecto gráfico bastante bueno para la época, pero que a nivel de programación dejaba bastante que desear, ya que se daban problemas tan graves como la aparición repentina de varias bolas en juego o la desaparición de la misma, cuelgues varios, problemas de rendimiento y glitches de todo tipo, además de contar con unos controles no muy eficientes y con unas cámaras de juego mejorables.
En definitiva, esta nueva entrega decepcionó y se ganó su mala fama a pulso. Pero no os vayáis, que la destrucción de Speedball 2 no acabó aquí, todavía fue a peor, ya que en 2011 aparecería Speedball 2 Evolution, un remake de baja estofa creado principalmente para el mercado móvil y PlayStation 3, con unos acabados horribles, ¡blah!, unos controles pésimos y realizados sin ganas y sin pasión. En pocas palabras, una mierda como un piano. Pero no contentos con esto, y tras haber recibido no pocas críticas por semejante mierda de versión, en 2013 aparece, para asombro de muchos, y por culpa de los míticos Rebellion, quienes compraron los derechos de las franquicias de The Bitmap Brothers, un remake del remake de 2011. Sí, amigos míos, un remake de Speedball 2 Evolution, que no era otra cosa más que el auténtico cagarro de la serie, y que lejos de solventar alguno de sus muchos problemas, vuelve a proponer un apartado gráfico y estético casi tan horrible como el de su versión de partida, y unos controles igual de cutres, a lo que añadiremos que esta versión en PC es conocida por la incompatibilidad con la mayoría de los pads del momento. En consolas 360 y PlayStation 3, este problema no existía, pero no por ello dejó de ser tan jodidamente horrible como su versión original. Y bueno, como podéis observar, Speedball 2 acabó por convertirse en una franquicia de mierda, sobreexplotada más de la cuenta y tratada sin cariño alguno. Es por eso que no puedo más que recomendaros que probéis el original, ya sea en su versión de Amiga o de Mega Drive, pese a ser algo superior en la máquina de Commodore. Y os invito a haceros con el cartucho de Evercade de Bitmap Brothers Collection 1, en donde encontraréis el port para Genesis, junto al primer juego de la franquicia para Master System y al no tan malo Speedball 2100 para PlayStation. Todos emulados, eso sí, pero de una forma excelente. En fin, un juego que sigue siendo considerado como mítico y que creo que merecía su propio vídeo. Y dicho esto, y lamentando la desgracia que ha sufrido este juegazo y esta serie, no me queda más que despedirme y agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!